Te dijo el Señor que vamos a estar delante. Y estará Poncio Pilatos, estará el Sanedrín, estará los Caifás, estará Anás, estará la muchedumbre delante del juez, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Entendemos algo? No. ¿Sí, hermanos? Cómo me gustaría que todos entendieran y que el día que estemos frente al Señor no digan que la hermana Estelita no les avisó y no les dijo. ¿Ven lo que dice, lo que dijo ahí? Muy bien, ven que hemos llegado hasta allí, hermanitos. Pusieron a Jesús. Ay, hermanos, tienen que poner, por eso subrayar, hermanitos, y poner el número. Entonces aquí seguimos en el capítulo 20 y el versículo 1, la resurrección. 20. En el capítulo, ¿ven cómo no están siguiendo, hermanitos? Ustedes se hablan de memoria, pero no están siguiendo. Hemos estudiado el capítulo 19 hasta el versículo 38 y hemos terminado en el versículo 42. Ahora nos vamos al capítulo 21 y el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Qué dice? El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. ¿A qué día se refería que fue de mañana? ¿A qué día se estaba refiriendo, hermanos? Al día domingo. Eso es, al día domingo, muy de mañana. Se estaba refiriéndose a eso. Y dijo, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero él, dice, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y él y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino arrollado en un lugar apartado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creó recién que él había resucitado. Por eso tenemos que entender, recién creó, dice, porque aún había entendido, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase. ¿Están entendiendo o no? ¿A dónde están? No van a estar perdidos, hermanos, Por favor. Miren que de esta es nuestra salvación, hermanos. Se han perdido, estamos en el capítulo de San Juan 20. Y el capítulo de San Juan, el capítulo 20, el versículo 1 y el versículo 10. La resurrección, hermanos. Y dice, y volviendo los discípulos, miren hermanos, así están ahorita ustedes, porque aún no habían entendido, así están ahorita ustedes. Así están ustedes, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Así están ahorita ustedes. Y volviendo los discípulos a los suyos, le dijo, ahora vamos a ver qué le dijo, hermanos. Miren, así están ustedes ahorita porque aún no han entendido, no están entendiendo. Hermanos, pongamos más atención en lo que nos habla vuestro Dios. Tenemos únicamente este día que Él está reposando, como que estamos paso a paso yendo con Él. No les duele el corazón, no les duele el alma todo lo que pasó nuestro Creador para que estemos aquí nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí vuestro Dios ahora.
Vamos a Juan, al capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Juan, ahí nomás. Juan, vamos a Juan. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Vamos a Juan, al capítulo 3, he dicho. Capítulo 3. 3. Capítulo 3 y el versículo 1 y 2. 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está de Dios con él. Era el único que había ido de noche, porque se dio cuenta que era Dios. Él sabía que era el Dios vivo que estaba. Por eso es que dice que fue de noche. Vamos a San Mateo, al capítulo 28 y el versículo 1 y 10. A San Mateo, capítulo 28. 28, hermanos, y 10. 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué dijo en el versículo 10? En el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Dice, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Estaba ya resucitado o era de antes, hermanos? Claro, estaba resucitado, ya estaba con vida. Por eso que a sus hermanos, ¿a qué se refería a sus hermanos? A los discípulos, a sus hermanos. Por eso le dije, él ya estaba caminando, ¿no? Él ya estaba caminando, hermanos. Muy bien, para que vayamos a Marcos, al capítulo 16, versículo 1 y 8. Marcos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, acamparon, dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirlo, dice así, ¿no? Y en el versículo, ¿qué dice acá? ¿En dónde estamos, hermanos? 10, ¿no? No, Marcos dice 8, 16 era, ¿no es cierto? Ya 16, muy bien. En el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Porque ellas todavía no habían creído todavía, por eso dice, habían tenido miedo, dice, ¿no? Que habían tenido miedo, hermanos. ¿Ves? ¿Ves lo que nos dice el Señor? Dice, y sigue hablándonos aquí, en San Lucas, en el capítulo 24, y el versículo 1 y 12, San Lucas dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas, dice, ¿no? Y en el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea que ya sabían que había resucitado. Cuando estaba en el sepulcro, ellos no creían. Ni siquiera cuando él se acercó, hasta cuando estaba en el sepulcro, ellos no creían. Ni siquiera cuando él se acercó, todavía no creía uno de ellos que había resucitado. Por eso le dijo el Señor, mete tu dedo en mi costado, le dijo. Y recién cuando vio que estaba la herida en el costado, dijo que efectivamente
abiertos. ¿Por qué? Porque había la incredulidad. Así como ahora, hermanos, que hay incredulidad, es como ahorita. ¿Cuántos de aquí o de allá, de otras iglesias, estarían en estos estudios y dirían, ¿será o no será? ¿Qué estará hablando? La incredulidad, que no creemos, hermanos. A eso vamos, la incredulidad, hermanos. Vamos pues entonces, muy bien, ahí hemos terminado de la resurrección, porque nos falta, quiero decirles, hermanitas, para entenderlo bien todo, nos faltaría toda esta hojita. ¿Quieren seguirlo? Ustedes digan, pero el que no, bueno, pero yo lo voy a seguir porque todo lo he estudiado para que lleguemos a que entendemos, hermanos, ¿no? Entonces dice, vamos a ver entonces, el mismo capítulo 20 y el versículo 11, dice, no, estamos en Juan, hermanita, Juan, es lo que seguimos, estamos siguiendo. San Lucas es, hermanita, para tener más entendimiento y discernimiento la palabra del Señor. Eso es lo que buscamos, hermanita. Pero donde estamos nuestros estudios, escudriñando las Santas Escrituras de nuestro Padre Celestial, es en San Juan, estamos. En San Juan. Ahí estamos, en San Juan. Por eso les dije el capítulo 18. Estamos ahora en el capítulo 20. Versículo 11, entonces, del capítulo 20 de San Juan, versículo 11. María dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas. Abierto los ojos, pues nunca nos hablaron de esto, hermanita, nunca. Entonces no sabemos, por eso es que salimos a pecar y a pecar y a pecar y a seguir pecando. Pero no sabemos nada, hermanos. Dice, miren lo que dice aquí. Dice, por eso, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que Jesús, que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Dice. Ella pensando que era el hortelano. ¿Ve? Ella pensando que era el hortelano. Dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, dice, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María le dijo. Por eso hay esos puntos de interrogación. María le dijo. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanas, si no sabemos, entonces, ¿cómo? No nos sigamos las costumbres y tradiciones que van, escuchan la misa y se acabó 2 palabras y afuera y no entendieron nada de la palabra de Dios. Miren lo que le dijo el Señor, que primero subía a su Padre, a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Hermanos, y dijo así, y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Seguimos en el mismo capítulo 20 y el versículo 19. Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando a la puerta, dice, las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, ¿qué dijo? Paz a vosotros. Entonces cuando se presentó nuestro Señor a sus discípulos y cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor que había resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Escuchen bien lo que dijo el Señor, hermanos. Escuchen bien lo que dijo el Señor. Vamos pues, ¿qué dijo de aquí, hermanos? De lo que dijo. Vamos de lo que hemos leído, de que Jesús se le aparece a María Madre. Vamos a Marcos. Cuando vamos a que les digo, vamos a Marcos, es para que tengamos más el entendimiento de lo que hemos discernido la palabra de Dios. 16, muy bien. Capítulo 9 y 11. 9 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Cuántos demonios vimos? No contaron ayer, no eran 7 demonios que salió. La lujuria, la gula, ¿qué más? ¿Qué más era? La soberbia, la envidia, ¿qué más era? La pereza y todos esos demonios. ¿Cuántos demonios puede haber dentro de un ser humano? Hasta 1000 demonios. Como hubo los 1000 demonios que había en el cuerpo de aquel, ¿de dónde? Del endemoniado de Gadara, hermanos. Cuando dijo, ¿cuántos son? Le dijo el Señor, le dijo, y dijo, ¿qué dijo? Legión soy. ¿Por qué era ya legión? Estaban contestando que eran 1000 demonios. Y le dijo, porque lo conocían los demonios que estaban en ese hombre desnudo en ese desierto. Lo conocían a su Señor y les dijo: no nos mandes. ¿Qué les dijo? ¿A dónde? Al abismo, sino échanos a los cerdos que estaban ahí. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Y los echaron a los cerdos, salieron los demonios y fueron a los cerdos y se despeñascaron y cayeron al mar. ¿Se acuerdan o no? Hermanos, si no retienen nada en la cabeza y en el corazón, entonces yo no sé qué van a decir al Señor en aquel día, hermanos. No lo sé, hermanos. ¿Qué le van a decir? Ese es en el versículo 9. Y en el versículo 11, hermanos, dice: estos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Todavía eso más, hermanos, miren, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿a quién estaba refiriéndose de ella? A María Magdalena, hermanos. No le creyeron. Ay, qué hermosura. Muy bien, hermanos. ¿Qué dice más? Aquí esto es para que podamos entender, hermanos, la palabra. Ahora vamos también de lo que hemos escudriñado. Jesús aparece a sus discípulos. Vamos a ver ahora el entendimiento, hermanos, del discernimiento. Dice, vamos a Mateo, al capítulo 28, el versículo 16 y 20. A San Mateo 16, hermanos. ¿A dónde estamos? San Mateo 16. Mateo 16, busquemos, hermanos, que estoy con mis ojitos llenos de sudor. 28, hermanos. 28. Vamos a ver, en el San Mateo en el capítulo 28, versículos 16 y 20. 28, 16 y 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Y en el versículo 20, hermanos, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos, del mundo. Yo no sé qué le dirán al Señor. No sé si ponen atención. No sé, pero estarán allí. Estaremos allí, hermanos. Muy bien. Ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupen. Vamos a la incredulidad de Tomás. El mismo capítulo 20, el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dísimo, dice, llamado Dísimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ni metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así como muchos ahora que no creen. Así como muchos ahora no vienen porque no creen. Porque no creen. Son incrédulos, duros de corazón. Y en el versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Y Tomás llegó, Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Eso está diciendo, paz a vosotros, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué son ustedes? ¿Incrédulos o creyentes? Creyentes, hermanos. El amor de Dios. ¿Qué dijo? Creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ves? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así como nosotros que no vimos a nuestro Señor, cómo lo han hecho, cómo lo han traspasado, no han visto nuestros ojos, solamente estamos sabiendo por intermedio de sus escrituras. Y sin embargo, por eso dice, dichoso porque nosotros creemos, que hemos creído y seguimos creyendo que Él es el Dios viviente, el Dios, ¿qué? ¿El Dios qué? Vivo, el Dios vivo, hermanos, el Dios vivo. Muy bien, hermanos, aquí. Esperando, mi Señor, que tú vengas y vuelvas a pastorearnos, Padre mío. Oh amante Dios bendito, vamos a orar la oración que tú nos dejaste. Gracias, Padre mío, por hablarnos directamente, Señor, tus pensamientos, como tú dices, porque tuyo es todos los reinos, Señor, y todos nosotros somos tuyos, Señor, somos tus hijos. Oh Padre amoroso, cuán ingratos somos, Señor, cuán tan olvidadísimos de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre amoroso, que tú nos hablas, Señor, para estar contigo. ¿Qué hijo no quiere estar con su padre y qué padre no quiere estar con sus hijos? Oh amante Dios bendito, Señor. Gracias, Padre mío, por entender tus palabras y asimismo transmitirlas a tus hijas y a tus hijos, Señor, para que entiendan, Padre mío, para que en aquel día que esté delante de ti, Señor, no me reprenda, Señor, que tú me mandaste a predicar tu evangelio, tu palabra de salvación, Señor. Oh Padre amoroso,
Gracias, Padre mío, porque tú pones las palabras en mi mente y en mi corazón, Señor, para así transmitirlas, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, y que sepan guardar en ese cofre de la mente y su corazón. Escríbela, Señor, como escribiste en las tablas de piedra tus mandamientos de tu ley en el monte de Sinaí. Escribe en cada corazón de tus hijas y tus hijos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Señor, perdónanos a todos nuestras iniquidades, nuestras culpas y nuestros pecados. Señor, tú eres un Dios de perdón y nos sabrás perdonar, Señor, a cada uno de nosotros. Y recuérdanos, Señor, tu trono, tu majestad, y que tú vendrás por los tuyos, Señor, antes del fin. Mi amado Dios bendito, bendito sea, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, de este pueblo, por aquellos que están sufriendo de una y de otra manera sus enfermedades, Señor, ya sea en sus piernas, ya sea en sus brazos, ya sea en su cabeza, en su cadera, en sus muslos, Señor, en sus rodillas, en sus manos, en sus ojos, en su cabeza, Señor. Pero, Padre mío, que no nos duela el corazón, para que ahí sea el cofre, Señor, de tus palabras y nuestra mente, mi amoroso Padre. Señor, ve, Padre mío, como el médico eficaz, y dales la sanación. Suelda sus piernas, suelda sus rodillas, suelda, Señor, sus brazos, para que puedan andar, para que puedan caminar y puedan moverse, Señor. Oh, mi amante Dios bendito, alabado seas, Señor, alabado seas, Padre mío. En Salmos, en el capítulo 22, dice el versículo 1 hasta el versículo 31. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
sobre ti fui echado desde antes de nacer.